La peregrina, capítulo 14. Ocupasen de terco los peregrinos en su conversación. Llegan a la posada de Gallo, cariñoso recibimiento que allí se les hizo. Con las palabras antes citadas, Gran Corazón puso término a su plática sobre el receloso, pero no por eso decayó la conversación. Integridad enseguida empezó a hablar de otro que se llamaba Terco. Aparentaba ser peregrino, pero estoy persuadido de que nunca entró por la portezuela. ¿Le hablaste alguna vez sobre él, sobre el particular? Sí, más de 2 veces, pero su carácter cuadraba con su nombre. Era siempre voluntarioso y no hacía caso ni de personas, ni argumentos, ni ejemplos. Hacía lo que se le antojaba y ninguna persuasión podía con él. Sin duda, sabrás y podrás decirnos por qué principio se regía. Mantenía que uno puede imitar los vicios lo mismo que las virtudes de los peregrinos, y que haciendo así las cosas, de seguro se salvaría. ¿Cómo? Si hubieras dicho que es posible que los mejores sean culpables de los vicios, a la par que puedan participar de las virtudes de los peregrinos, no podríamos contradecirle, porque no estamos absolutamente exceptos de ningún vicio, sino en cuanto velemos y resistamos. Pero veo que no es lo que quería decir. Si te he comprendido bien, este sujeto mantenía que era lícito hacerlo. Justo así lo creía y así lo practicaba. Pero, ¿qué fundamento tenía para semejante aserción? Decía que tenía en apoyo suyo las sagradas escrituras. Te agradeceremos que nos cuentes algún detalle. Con todo mi corazón decía que el tener trato con las mujeres de otros hombres había sido practicado por David, que el amado de Dios, y por consiguiente él podía hacerlo, que el tener pluralidad de esposas era lo que Salomón había practicado. Luego él podía seguir su ejemplo, que Sara, la piadosa comadrón de Egipto y Rabá, que fue salvada cuando la tomó de Jericó, mintieron, y que tiene derecho a hacer lo mismo, que los discípulos fueron por orden de su Señor a robar un asno, lo cual le daba a él licencia para hurtar, que Jacob logró de su padre la herencia por medio de fraude y disimuló, y que él, por consecuencia, podía seguirla con impunidad el camino del engaño. Ruin y miserable, ¿estás seguro que sostenía tales opiniones? Le he oído abogar en defensa de ellos, alega argumentos para probarlas y ciertas las escrituras en apoyo de ellas. Tal opinión no es digna de crédito alguno. Entiéndelo bien, no decía que todo hombre pudiese hacer esto, pero sí que las personas que pudiesen las virtudes de los que practicaban tales cosas tenían la licencia para hacer lo mismo. Pero qué conclusión tan falsa. Esto es lo mismo que si dijera que, puesto que algunas buenas personas en tiempo pasado han pecado por causa de sus debilidades, él tenía por eso derecho a hacer lo mismo, a sabiendas y presuntuosamente, o porque una criatura empujada por una ráfaga de viento, o por haber dado con una piedra cayó y se manchó con el barro.
Él podía de propósito echarse en el cieno y revolcarse en él, como un jabalí. ¿Quién hubiera creído que uno pudiese estar tan obcecado por la concupiscencia? Es verdad lo que está escrito: tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Suponer que los que se entregan de intento a los vicios que han caracterizado a algunos hombres piadosos pueden poseer sus virtudes es también una equivocación grande como la otra. Es como si un perro dijera: tengo o puedo tener las cualidades del niño porque devoro asquerosos excrementos. Comer con premeditación pecados del pueblo de Dios no es seña de que uno posee sus virtudes. Ni puedo creer que una persona que niegue tal opinión pueda tener fe en Dios o amor hacia Él. Yo sé que refutaste sus ideas con algunas razones poderosas. ¿Qué dijo en defensa suya? Alegó que padecen muchas más honrosas hacer como resultado de creencia que hacerlo a pesar de opiniones contrarias. Este razonamiento es perverso en extremo. Aunque es malo dar rienda suelta a las pasiones y concupiscencia, mientras las opiniones lo reprueban, el pecar y alegar licencia para ello es peor. Lo primero hace tropezar a los demás inopinadamente, mientras lo segundo conduce a fuerzas de argumentos a la trampa que le está armada. Hay muchos que son del mismo parecer que ese malvado, pero no tienen la misma vergüenza en manifestarlo, y esto es lo que desacredita tanto la vida de peregrinación. Desgraciadamente, es verdad, pero quien teme al Rey del paraíso saldrá de en medio de ellos. Por el mundo corren opiniones harto extrañas. Conocí a uno que decía que habría tiempo para arrepentirnos cuando llegara la hora de la muerte. Tales personas no son debidamente sabias. Si aquel hombre se le hubiese concedido el plazo de una semana para correr 7 leguas para salvar su vida, no hubiera querido aplazar la carrera toda hasta la última hora de la semana. Perfectamente, no obstante, la mayor parte de los que se titulan peregrinos en verdad obran así. Son ancianos, como podéis ver. Hace mucho tiempo que sigo este camino y me he reparado en muchas cosas. He visto algunos salir con tantos bríos que al parecer nada podría sostenerle delante de ellos, y sin embargo, a los pocos días han quedado muertos como los israelitas en el desierto. Y así nunca han visto la tierra de promisión. Otros he visto que al principio no prometían nada y uno hubiera creído que no perseverarían un solo día, pero al fin y al cabo han llegado a ser buenos y fieles peregrinos. He visto algunos que echaron a correr apresuradamente hacia la vida y después de un rato volvieron atrás con la misma precipitación. He conocido algunos que de buenas a primeras hablan muy bien de la vida de peregrinación y al poco tiempo han podido hablar peor de ella. He oído algunos al
emprender su viaje hacia el paraíso, afirmar positivamente que tal lugar existe y los mismos, cuando ya les falta poco para alcanzarlo, han regresado negando su existencia. A otros les he oído hacer alarde de lo que harían caso en contraoposición y sin embargo, por una falsa alarma han dado al traste con su fe, con la vida de la peregrinación y todo. Mientras así hablaban nuestros peregrinos, vino uno corriendo a su encuentro y gritando: Señores, si aprecian ustedes sus vidas, pónganse en salvo, que los ladrones están delante. Entonces dijo el guía: ¿Serán los tres que en otra ocasión asaltaron a Poca Fe? Pero que se vengan, ya estamos preparados. Y continuaron su camino, mirando a todas partes por si acaso diesen con aquellos bribones. Pero sea que oyeron hablar de Gran Corazón, sea que estaban en busca de presa, no molestaron a los viajeros con su presencia. En este punto, Cristiana manifestó deseos de encontrar posada para ella y sus hijos, porque se sentían fatigados. Entonces dijo Integridad: Hay una un poco más adelante, donde mora un discípulo honorado llamado Gallo. A esta noticia se decidieron todos a dirigirse allí, tanto más cuanto el anciano hablaba también de ella. Llegados a la casa, entraron sin llamar, porque no suele llamarse a la puerta de una posada. Preguntaron por el patrón, y cuando éste apareció, le preguntaron si podían hospedarse allí aquella noche. Y Gallo respondió: Por supuesto, señores, siempre y cuando seáis personas rectas, pues mi casa solo sirve para albergue de peregrinos. Se alegraron todavía más Cristiana, Misericordia y los muchachos, al saber que el posadero quería y respetaba a los peregrinos. Entonces pidieron habitaciones y pronto se hallaron todos cómodamente alojados. Luego preguntó el guía: Buen Gallo, ¿qué tienes para cenar? Estos peregrinos vienen de lejos y están cansados. Es tarde ya para salir a comprar, pero lo que tenemos en casa está a vuestra disposición, si esto os basta. Estaremos contentos con lo que tienes en casa, porque sé, por experiencia propia, que nunca te falta lo que es conveniente. Seguidamente bajó el posadero a dar órdenes al cocinero, que se llamaba Cátalo Bueno, a que arreglase la cena para tantas personas. Hecho esto, subió de nuevo y les dijo: Ahora, buenos amigos, bienvenidos seáis, y me alegro de tener casa que ofreceros. Si os place, mientras están preparando la cena, nos entretendremos con buena conversación. A una voz dieron los huéspedes a entender que estaban conformes. Bienvenidos seáis, buenos amigos, me alegro de tener casa que ofreceros. Si os place, mientras están preparando la cena podemos conversar un rato. Esta mujer, ¿de quién es esposa? Y esta doncella, ¿de quién es hija? La señora era esposa de un tal Cristiano, peregrino de otro tiempo. Estos son sus 4 hijos. La moza es una de sus conocidas, a quien ha persuadido a que la acompañe. Los hijos siguen el ejemplo de su padre y anhelan perseverar en sus huellas. Siempre que ven algún lugar donde el anciano peregrino se había acostado o descubren alguna que otra de sus pisadas, se regocijan y sienten el anhelo de acostarse en el mismo lugar o poner sus pies en la misma huella.
Vaya, vaya. Así que esta es la esposa de Cristiano y estos son sus hijos. Pues hace mucho tiempo que conozco a esa familia. Conocí al padre de tu marido y también a su abuelo. Muchos de esta estirpe han sido gente virtuosa. Sus antepasados proceden de Antioquía. Los progenitores de Cristiano. Estoy seguro de que alguna vez tu marido te hablaría de ellos. Eran personas muy dignas y bienaventuradas. Cuantos he conocido han sido un ejemplo de virtud y valor, siempre fieles al Señor de los peregrinos, a sus veredas y a todos los que le amaban. He oído hablar de muchos parientes de tu marido que han soportado toda suerte de pruebas por amor a la verdad. Esteban, que era uno de los primeros de la saga, fue apedreado. Jacobo, también del mismo linaje, fue muerto a filo de espada. Y por no mencionar a Pedro y Pablo, que también eran de esta ascendencia. Más tarde, a un tal Ignacio lo echaron a los leones. Romano, al que le arrancaron la carne pedazo a pedazo, y Policarpo, que se mantuvo valiente en medio de las llamas. Hubo uno al que colocaron en una espuerta de las que se utilizan para llevar la carga de las caballerizas, y lo colgaron al sol para ser devorado por las avispas. Y otro al que, encerrado en un saco, lo echaron al mar para que se ahogara. Sería un nunca acabar enumerar a todos los componentes de esa familia que han padecido ultrajes y martirios por amor a la vida de peregrino. Por esto, no puedo dejar de alegrarme al ver que tu marido ha dejado tras de sí a 4 jóvenes como estos. Espero que mantendrán siempre en alto el honor del nombre de su padre, que seguirán sus pisadas y que alcanzarán el mismo fin que él. Pues sí, son jóvenes que prometen mucho, que de corazón han decidido seguir a su padre. Lo dicho, por eso con toda probabilidad la familia de Cristiano se esparcirá sobre toda la faz de la tierra y llegará a ser muy numerosa. Por lo tanto, conviene que Cristiano escoja para sus hijos jóvenes prudentes para que se casen, a fin de que el nombre de su padre y la casa de sus progenitores nunca caiga en el olvido. Sería lástima que esta familia decayese y se extinguiese. No, eso no va a suceder. Lo que sí pudiera suceder es que eventualmente mermara y disminuyera. Y para que eso no suceda, sería bueno que Cristiana tome mi consejo. Mucho me alegro de verte aquí con tu amiga, Misericordia. Si aceptas mi consejo, estrecha más todavía tus relaciones con esta joven. Y si ella consiente, que sea desposada con Mateo, tu hijo mayor. De esta manera, la familia de Cristiano tendrá posteridad en la tierra. Entonces, dirigiéndose a Cristiana el posadero, prosiguió. Ahora, permitidme unas palabras en defensa de la mujer, para quitarle su oprobio. Así como la muerte y la maldición entraron en el mundo por medio de una mujer, así también entraron por medio de una mujer la vida y la salud. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, de tal modo que en los tiempos del Antiguo Testamento todas las mujeres deseaban ardientemente tener hijos, por si acaso pudieran llegar a ser madre del Salvador del mundo. Cuando por fin vino el Salvador, las mujeres se regocijaron con la noticia de su venida mucho antes que los hombres o los ángeles. No he leído que hombre alguno diera a Cristo una ofrenda, ni siquiera un maravedí, pero las mujeres le siguieron sirviéndole con sus bienes. Fue una mujer quien lavó sus pies con lágrimas, y una mujer quien ungió su cuerpo anticipadamente para su sepultura. Fueron mujeres las que lloraron cuando lo condujeron al suplicio, y mujeres las que le siguieron hasta el pie de la cruz,
Le bajaron de la cruz y le llevaron al sepulcro, sentándose allí. Fueron las mujeres, las primeras que estuvieron con él en la mañana de la resurrección, y mujeres también las que primero llevaron a sus discípulos las noticias de que había resucitado. Las mujeres son, por lo tanto, altamente favorecidas, y se demuestra por estas cosas que participan plenamente en igualdad con los hombres de la gracia de la vida. El consejo de Gallo les cayó en gracia. Se efectuaron los desposorios y andando el tiempo los jóvenes fueron unidos en matrimonio. Pero de esto trataremos más adelante. Entretanto, el cocinero envió a decir que la cena estaba lista, y vino un criado para poner el mantel y arreglar la mesa. Entonces dijo Mateo: Y de estos preparativos me abren el apetito. Así debe ser también con todas las doctrinas y con los ministros del Evangelio. Deben servir para abrirnos en esta vida el hambre de participar de la cena del gran Rey en su reino. Pues la predicación cristiana, los libros y todos los demás medios de difusión del Evangelio no son más que el mantel y la vajilla puesta sobre la mesa. Si los comparamos con el banquete que el Señor nos tiene preparado para cuando lleguemos a su casa. Enseguida se sirvió la cena. En primer lugar, se les puso delante una espaldilla, como la que antiguamente se ofrecía en ofrenda a Dios, y un pecho que les recordaba el pecho que se agitaba delante del Señor, dando a entender que debían dar principio a la comida con oración y alabanza, siguiendo el ejemplo de David, quien acostumbraba elevar su corazón a Dios y celebrar sus mercedes con el arpa. Estos dos platos eran frescos y buenos, y todos comieron bien de ellos. Luego les trajeron una botella de vino rojo como la sangre, y dijo Gallo: Podéis beber de este vino sin reservas. Es el jugo de la vid verdadera, el cual alegra a Dios y a los hombres. Bebieron pues y se regocijaron. Seguidamente presentaron un plato de leche con pan, y dijo Gallo: Que los muchachos coman de esto, para que por medio de ello crezcan en salud. Después de esto se les trajo manteca y miel, y dijo el posadero: Comed cuanto se os antoje de esto. Es bueno para animar y fortalecer vuestro juicio y discernimiento. Esta era la comida de nuestro Señor cuando era niño. Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Al ver que traían un plato de frutas en sazón y de buen sabor, Mateo preguntó si era lícito comer de ella, pues fue con ella con lo que sedujo la serpiente a nuestra primera madre, a lo cual contestó Gallo: Con los frutos del árbol fuimos engañados, mas es la culpa, no el fruto, los que nos condena. Los frutos dañan cuando son vedados, pero comer lo no vedado es cosa buena. Come, iglesia, los frutos regalados, el vino bebe, que te gozo llene, y si enferma de amor caes postrado, pronto te sentirás corroborada. He manifestado mi escrúpulo, porque hace tiempo caí enfermo por haber comido fruta. Ya te he dicho y te repito que comer la fruta prohibida te hará daño, pero no así con la fruta que es lícita y de la que nuestro Señor nos permite comer. Mientras así hablaban, se les puso delante un plato de nueces. A la vista de estas, algunos dijeron: Las nueces echan a perder los dientes, especialmente las de los niños. Gallo, oyendo la observación, disipó el recelo diciendo: El texto dificultoso es a la nuez parecido. La dura cáscara impide llegar al fruto escondido, pero se rompe la cáscara y ya puede ser comido.
Reinaba mucha expansión entre los huéspedes, y permanecieron largo rato a la mesa, entreteniéndose en agradables discursos. Dijo entonces el anciano Integridad: Mientras estamos cascando nuestras nueces, veamos si desciframos este enigma. Un hombre a quien por loco se temía, tanto más rico estaba, cuanto más repartía. Esperaban todos con atención por ver cuál sería la respuesta de Gallo. Después de un momento de silencio dijo: Quien reparte sus bienes entre los pobres, multiplicados los recuperará. José quedó admirado de que tan fácilmente lo hubiese acertar. Entonces continuó Gallo: Bueno, llevo mucho tiempo instruyéndome en estas materias y nada enseña tanto como la experiencia. De mi Señor he aprendido a ser benigno y generoso, y siempre he hallado que haciendo esto salía ganando. Hay quienes reparten y les es añadido, mas hay quienes tienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y otros que se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Samuel se acercó al oído de su madre y le dijo: Madre, esta es la casa de un muy buen varón. Quedémonos aquí un buen espacio de tiempo y que mi hermano Mateo se case con Misericordia antes de que vayamos más lejos. Para mí sería un privilegio, hijo. Respondió Gallo, que había oído la conversación. Se pusieron por lo tanto de acuerdo y permanecieron allí más de un mes, en cuyo intervalo se efectuó el enlace. Misericordia durante este tiempo no dejó de hacer, como era su costumbre, ropa y vestidos para los pobres, por cuyas prendas contribuyó a la buena reputación de que gozaban los peregrinos. Pero volvamos a nuestro relato. Concluida la cena, los muchachos quisieron retirarse, sintiéndose muy fatigados del viaje. Así pues, los condujeron al cuarto que les era destinado, y durmieron tranquilamente hasta la mañana. Pero los demás velaron toda la noche, porque posadero y huéspedes hallaban tanto placer en su mutua compañía que no sabían cómo separarse. Después de mucha conversación acerca de su señor, de sí mismos y de su viaje, el anciano Integridad comenzó a cabecear. Entonces dijo Gran Corazón: Debe ser antes vencido aquel que quiera vencer y morir dentro de la casa, si vivo fuera de ser. Siento que es un enigma difícil de explicar, aún más difícil de poner en práctica. Si quieres, señor Gallo, te lo dejaré y explícalo, y de buena gana te escucharé. No, el enigma te lo han planteado a ti y eres tú quien debe descifrarlo. Debe ser por la gracia vencido quien quisiere el pecado vencer, y tendrá que morir a sí mismo el que vida desee tener. Has acertado. La sana doctrina y la experiencia cristiana nos enseñan esto, porque en primer lugar, hasta que se manifieste la gracia y con su gloria inunde el alma, es de poca utilidad resistir al pecado. Además, como el pecado es la cuenta con la que Satanás tiene atada el alma, ¿cómo puede el alma oponerse a él sin antes haber sido desatada? Y en segundo lugar, nadie que conozca el conflicto entre la razón y la gracia creerá que el hombre, que es esclavo de sus propias pasiones, pueda, en vida, llegar a convertirse en un monumento vivo de la gracia divina. Y ahora que me ha venido a la mente, os contaré una historia que os merece la pena escuchar. 2 hombres iban en peregrinación. El uno comenzó de joven, mientras que el otro inició el peregrinaje cuando ya era anciano. El joven tuvo que sostener una lucha titánica contra las pasiones,
mientras que las pasiones del anciano estaban ya muy debilitadas por su naturaleza desgastada. Sin embargo, el joven marchaba con paso tan firme y ligero como el anciano. ¿En cuál de los dos pensáis que resplandecería más claramente la gracia, siendo que ambos avanzaban por igual? En el joven, indudablemente, porque lo que hace frente a la más fuerte oposición demuestra mejor que es más fuerte, especialmente cuando corre pareja con aquellos que no se encuentran la mitad de la resistencia, como seguramente pasa con la vejez. Además, he notado que frecuentemente los ancianos congratulan de una equivocación, es decir, que toman el decaimiento de la naturaleza por una conquista sobre sus corrupciones, y así se han engañado naturalmente los ancianos que poseen la gracia divina. Son los mejores que pueden aconsejar a los jóvenes, porque han visto más la vanidad de las cosas. Sin embargo, cuando un anciano y un joven emprenden juntos el camino, este tiene la ventaja del más hermoso descubrimiento de una obra de gracia en su alma, aunque las pasiones de aquel son más débiles.